¿Viste cómo es? Que un día te dicen que la justicia no la apuran, el otro apuran todo. Vos me preguntás, ¿tenés miedo de encarar a la justicia americana? Sí, no la veo muy para. Aparte me lo dijeron en la cara, el mismo tipo que me dice en la cara, vos no tenés nada que ver con drogas, se tratan de meterme un juicio por drogas. ¿Y qué salida tenés? Bueno, declarate inocente de eso, pero esperamos 30 años. Bueno, ¿para qué me metiste los cargos? No los merecía. Un día son imperialistas, el otro día no, es una corte, la corte de... Si mañana piden la selección de Cristina, la corte de Estados Unidos se convierte en la corte, no sé, de Drácula. Y ese es Fred Machado. Y uno puede decir que fueron sus últimas palabras en la Argentina. Difícilmente ahora, desde donde está detenido, en una unidad penitenciaria de la Policía Federal, va a poder hablar. Y luego se irá a los Estados Unidos extraditado. Es el hombre cuya notoriedad hizo caer a José Luis Espert. Y hay que recordar cómo comenzó esta historia, o mejor dicho, cómo se reactivó. Porque allá por el año 2021 se sabía que José Luis Espert le había agradecido a un tal Fred Machado, que lo había llevado a Viedma en un avión de su propiedad. Y luego, meses después, Fred Machado cae preso. Por eso el gobierno dijo, bueno, esto es una historia vieja que están refritando. Y cuando uno mira en retrospectiva, no solo mintió José Luis Espert, también fueron mintiendo los diferentes voceros del gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nunca se tomó el trabajo de enterarse de qué se trataba la acusación contra Fred Machado. Todos decían, bueno, es una cosa vieja. No, no era una cosa vieja, porque en noviembre del año pasado había habido sentencia, y con la sentencia se habían conocido los libros contables, y con los libros contables se había conocido que Espert había cobrado $200.000. También va a tener que enfrentar una causa por lavado de dinero. Fíjense el día de ayer cómo fue de vertiginoso. Por la mañana Fred Machado dio diferentes entrevistas, una con nosotros aquí en Splendid, donde dijo esto que ustedes acaban de escuchar, que él tenía miedo de ir a enfrentar a una corte en los Estados Unidos porque no los consideraba muy justos y que por eso no quería ser extraditado. Pero los cargos contra él son durísimos. Cuando uno los lee, bueno, no les voy a ahorrar los tecnicismos, pero son por narcotráfico, por lavado y por estafa. Fred Machado nos dijo a nosotros, bueno, no, yo lo que hice a lo sumo es un semi-Ponzi. ¿Qué quiere decir un semi-Ponzi? Un esquema Ponzi, una estafa piramidal semi. ¿Qué es un semi-Ponzi? ¿O estás embarazado o no estás embarazado? ¿O es una estafa o no es una estafa? En fin, esto es lo que está intentando presentar o argumentar, y lo que argumentará Fred Machado en los Estados Unidos, donde cree, sin embargo, porque nos lo dijo a nosotros, que le van a tirar por la cabeza todo el Código Penal. Hay algo de lo que Fred Machado intentó explicar en las entrevistas, pero no quedó claro quiénes eran los 7 socios que le pusieron plata y por qué él desvió esa plata. Según él mismo dijo, la Agencia Nacional de Seguridad cree que esos socios eran narcos y querían que Fred Machado los delate, y Fred Machado no los quiso delatar. Bueno, en ese laberinto quedó pegado, y ese laberinto en el cual queda pegado Fred Machado es el que hace caer a Espert. Ahora fíjense cómo fue de canalla la justicia hasta acá. Porque la Corte Suprema solo se dignó a sacar, desempolvar del cajón el expediente de Fred Machado cuando se arma el escándalo Espert. Y solo ahí tardaron bastante, porque tardaron 2 semanas. Mientras tanto iban mirando todo como en un partido de tenis. Cómo se conocía el expediente, mandaron la causa para atrás, y maniobraron. Menos mal que hay igualdad ante la ley. Imagínense si cualquiera de nosotros nos hubieran pedido la extradición de los Estados Unidos por narcotráfico y narcolavado. En 10 minutos nos metían un boleo en el orto, nos ponían en un avión y nos mandaban a los Estados Unidos. Sin embargo, por esos milagros, esos millones de milagros, como vengo diciendo yo, que alguna vocalía de la Corte Suprema orquestó, la extradición de Fred Machado tardó 4 años. Y pese a que había sentencia para la socia de Fred Machado, 16 años por narcotráfico y narcolavado, la extradición seguía durmiendo el sueño de los justos. Y si no hubiera sido porque Juan Grabois encontró el papel de la transferencia, se presentó a la Justicia Federal en San Isidro y empezó a ventilar el escándalo, como también lo había hecho Martín Soria en la Cámara de Diputados, la Corte Suprema seguiría escondiendo esto y seguiría protegiendo como protegió a Fred Machado. Finalmente, frente al escándalo,
frente al escándalo político primero. Había un escándalo judicial y había un escándalo político. Primero estalló el escándalo político. Tuvieron que bajar la candidatura de José Luis Espert, el candidato Carcelo Bala. Y después tuvieron que darle pista a Fred Machado. Andá vos a Estados Unidos, fiscalía, que te hagan un juicio. Entonces, tipos que comen choripán y toman Coca-Cola. Te dan una patada, te meten 30 años adentro. Aparte, te digo una cosa, yo vi el juicio que le hicieron a Debbie y ahí pensé, bueno, de repente la tipa tenía algo que ver, y en el juicio a Debbie no le sacan una sola prueba. Esta es la versión de Fred Machado ayer. Dice, anda vos a que te hagan un juicio en Estados Unidos. Dice, 30 personas que comen choripán. Bueno, no comen choripán en Estados Unidos, seguramente comerán hamburguesa y Coca-Cola. Lo que él está queriendo decir es que ciudadanos simples de la Texas profunda seguramente te van a considerar culpable por cualquier motivo. Dice, lo mismo pasó con Debra Lynn Mercer. Dice, no presentó ninguna prueba. No, un momentito. Porque ella sí, para beneficiar su situación, presentó la contabilidad de la empresa. Y ahí igual la terminaron condenando. Y algo de acuerdo hubo porque los cargos que tenía que enfrentar Debra Lynn Mercer eran por 60 años. Entonces, la encontraron culpable, que esto es lo que dice el jurado, culpable o inocente. El jurado dice culpable, pero es el juez el que después pone la cantidad de años. Y como hubo algún grado de colaboración de la socia de Fred Machado, entonces le redujeron la condena a 16 años. Pero el escándalo de Fred Machado, más allá de que es un nuevo capítulo de un intento de... en este caso ni siquiera era desembarco narco acá, porque Fred Machado vino acá a buscar refugio, porque su actividad estaba en Centroamérica. Vino a buscar refugio a la Argentina. Pero el escándalo de Fred Machado no es tanto de narcotráfico como judicial y como político. Judicial por las millones de maneras, hayan sido las que hayan sido, que la Corte Suprema demoró la extradición y lo protegió a Fred Machado, porque a esta altura del partido no hay ninguna duda de que la Corte Suprema protegió a este tipo al quien Estados Unidos pedía por narcotráfico. La verdad, cuando uno conoce la justicia argentina, la clave de la justicia argentina está en que no se le pide tiempos. A la Corte Suprema no se le pide tiempos. Entonces, si quieren, hacen un per saltum para defender de manera corporativa a 2 jueces de Cámara, como fue el caso de Bruglia y Bertuzzi, allá por la pandemia, para que no se fuera y dijeran, bueno, después estos jueces que fueron medio designados a dedo, después vemos qué hacemos. Y nunca lo sacaron de ahí. Hicieron un per saltum para que no lo sacaran y después nunca más lo sacaron de ahí. Ahí sí les interesó el caso y en un día hicieron el per saltum. Bueno, para extraditar a un narco no se tomaron 4 años, solamente lo terminan extraditando cuando se arma un escándalo político. La cara de Esper, la tendría que haber reconocido cuando le dijeron en abril 2021, che, este tipo lo conoces, sí, mira, la verdad que lo conocí, me dio una mano, que bueno, sea significativa o no significativa, acá están los hechos y listo. El tipo me sale a negar cuando es imposible negar a un tipo que volaste, que hay videos. Yo con él compartí 2 vuelos, pero él después tenía el avión que estuvo disponible para volar en Argentina, adentro, pregúntenle ahí a la policía aeronáutica. Pero bueno, entre gitanos no nos tiremos las cartas, acá los políticos son todos unos delincuentes, se pagan las campañas con obra pública, con aporte, entonces tampoco, ¿viste? Entre gitanos no nos tiremos las cartas, maravilloso, maravillosa, esa no la conocía. Fred Machado varias veces a lo largo del día dijo, el error de Esper fue negarme. Claro, pero ¿cómo no lo iba a negar si al tipo que estaban pidiendo y que horas después, porque se conoció la extradición de Fred Machado, la decisión de extraditarlo se conoció cuando nosotros terminamos la entrevista acá en Espléndido. Inmediatamente después se conoció que el presidente Javier Milei, acorralado también por el escándalo Esper, dijo, ¿sabe qué? Le ponemos una estampilla en el orto y que se vaya. Y ahí lo sacaron a Fred Machado como rata por tirante. Y sobre la tarde, Carolina Fernández estaba ahí y vio cómo llegó la policía y hicieron un show, le pusieron las esposas para tomarle declaración. Al tipo al que ignoraron 4 años. Fíjense el ridículo de la justicia y de la policía. Al tipo que ignoraron 4 años y que lo dejaron solo a 15 minutos en lancha del Atlántico para poder irse y escaparse, que si no se fue porque no quiso, apenas con una tobillera electrónica, pero por más que con la velocidad y con la falta de nafta que tiene la policía, imagínense si hubiera subido una lancha,
En 15 minutos estaba en el Atlántico y se iba. Se conseguía otra lanchita que lo llevara, cortaba la tobillera electrónica, la tiraba al mar y hasta luego, cocodrilo. Si no se escapó fue porque no quiso. Pero a ese mismo tipo, a quien la justicia y la Policía Federal solamente controlaba con una tobillera, pese a que estaba a 15 minutos del Atlántico, o sea que si no se fugó es porque no quiso, cuando le van a leer sus derechos y de qué se trata el expediente de extradición, mientras le están leyendo los derechos, lo esposan a la espalda y lo sientan en la cocina de su casa y le leen los derechos para sobreactuar, para mandarle el video a los Estados Unidos andás a ver. Ahora saldrá Patricia Bullrich diciendo el que las hace las paga y esas pelotudeces que dicen. Y para mostrar que al acusado de narco nosotros lo deportamos 4 años después. 4 años después. Esta es la ridiculez de la justicia argentina, esta es la ridiculez de la policía. Que van y al tipo que no se había querido fugar y a quien habían protegido 4 años, cuando cayó en desgracia y le tienen que poner una estampilla y mandarlo para afuera, bueno, ahí sí le hacen todo el show, le ponen las esposas, le leen los derechos, sacan fotos, se sacan fotos los policías al lado del tipo, al lado de la camioneta, todo una ridiculez. Bueno, en fin, Fred Machado cayó en desgracia, lo deportaron y lo mandan a los Estados Unidos. Pero o sea, fue tal la velocidad con la que se fueron encadenando los hechos que mientras se conocía la decisión de extraditar a Fred Machado, primero por la Corte, luego por el presidente, ahí se conocía también la decisión. Qué casualidad, mira, qué casualidad, que la Justicia Federal, que no había reaccionado durante 2 semanas ante la denuncia de Juan Grabois, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dijo, ¿sabe qué? Vamos a imputar a Spert. Ahora sí, carajo, vamos a hacer justicia con este señor que cobraba de un narcolavador. Ahora sí. Muchachos, se les ve el plumero, no sean tan obvios. Esto ya está, el jaque mate, el tipo, Spert va a tener va a tener una condena. Hay que ver por qué delitos, ¿no? Porque hay muchos tipos penales que le encuadran. Hay que ver cómo trabaja el Poder Judicial en relación a eso. Ya mandarlo al frente con lo del 2021, que es básicamente el argumento principal de ahí. Entonces, entrevistas es, yo no sabía. Bueno, en 2021 sí, no hay forma de que no supiera. Bueno, ese es Juan Grabois, que lo que está diciendo es que, bueno, en algún momento va a tener que enfrentar la justicia. Y ahora se sabe que va a ser por 3 causas que pueden ser más. Primero, está acreditado que recibió $200.000. Spert en el video en X, yo ahí repasando, me di cuenta que Spert en el video en X decía, no, esta cuenta está debidamente declarada. Mentira, no estaba declarada en la declaración jurada, por lo menos la que presenta en la Oficina Anticorrupción. Puede que la haya declarado en la FIP, difícil, porque decir, che, ¿cómo? Si alguien consigue la declaración ante la FIP, no coincide con la Oficina Anticorrupción, ya vos sos diputado, arrancas mal, hermano, estás mintiéndole al Estado en un punto y en otro, le estás mintiendo a la ciudadanía, le estás mintiendo a la Oficina Anticorrupción, y ahí arrancamos mal. O sea que no tenía declarada la cuenta de los $200.000 en Estados Unidos. Pero empiezan a aparecer evidencias de que el contrato con Spert era de $1 millón. O sea que Fred Machado y sus empresas, todas ellas condenadas por ser parte de un esquema de narcotráfico y narcolavado, le pagaron a Spert $1 millón. Fred Machado no lo dice, pero en Estados Unidos esos son sitios web de los Estados Unidos que empiezan a decir, están los papeles del contrato por $1 millón. Entonces, Spert va a tener que enfrentar una causa de lavado, y no cualquier lavado, de lavado de dinero de un señor que está procesado e imputado por narcotráfico y narcolavado. Una vergüenza para un candidato mano dura que decía que iba a meter preso a todos los chorros y que con él era cárcel o bala. Y para los narcos era bala o bala. Después tiene otra causa en Comodoro Pi, en la justicia electoral, por lo oscuro que fueron los manejos electorales. Pero vieron que la justicia electoral, no, la verdad que hacen cualquier dibujo con guita negra cuando son las campañas electorales y después no pasa nada. Y si no, pregúntenle a Vidal, a María Eugenia Vidal, que hizo un show afiliando gente, que afiliaba gente y los hacía firmar para su partido, y después
Esa causa la fueron pasando de fuero en fuero hasta que no pasó nada y era una de esas causas de justicia electoral. O sea, con la justicia electoral no va a pasar mucho. Pero donde sí puede que se le complique es con la cuestión de los aviones, porque los aviones que usó Esper durante la campaña electoral tampoco los declaró y ahí va a tener otra causa. Y eso, si quieren, también en algún momento puede que alguien le diga, además todo esto es una causa por evasión impositiva, señor. Yo sé que para usted los evasores son héroes, igual que para mi ley, pero la ley dice que no se puede evadir plata y mucho menos tener $1 millón y no declararlo en la Argentina. O sea que de la noche a la mañana a Espert se le vino todo encima. Tuvo que salir de la boleta, no va a ser candidato, o sea, se va a quedar sin fueros. Tuvo que salir de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No creo que lo echen, porque eso abriría ¿cómo decirlo? Un precedente importante, inquietante para el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene varios procesados, por ejemplo, Máximo Kirchner en la causa Otesur. Entonces no creo que estén muy interesados en hacer que se expulse a alguien que tiene una imputación en la justicia, aun cuando sea una imputación tan vergonzosa como haber recibido dinero de un narco. Me parece que no lo van a echar, van a esperar a diciembre que se vaya solo, que se quede sin fueros y se arregle. Esto lo convierte a Espert sin duda en un cadáver político. Entonces, el mismo tipo, fíjense lo que es el apogeo y caída de la gente bocona, que el mismo tipo que hace una semana nos daba clases de moral a todos, que lloraba compungido, porque cómo Grabois, hijo de puta, me hace esto, a mí, a mi familia, yo que laburé toda la vida, soy un hombre honesto y qué sé yo. Ahora él va a tener que enfrentar una acusación de lavado de plata de los narcos y además de lavado de dinero por los aviones que recibió. La única decisión que planteó que por una cuestión de preservar al espacio y mantener una coherencia en los valores, tomó la decisión, él mismo, pero tomó la decisión de no estar en la lista, es en el 2025. Entonces, a ver, no es un hecho nuevo. Pasó por la lista de Larreta y Carrió. Antes se presentó con su propio partido. La única fuerza que tomó la decisión de cuidar los valores por encima de las personas ha sido ahora la Libertad Avanza Pro, que es la alianza con la que vamos a las elecciones. Qué lindo que son los políticos cuando recuperan la memoria. Bullrich, una mujer de palabra, ahora dice, bueno, nosotros ahora, pero este pasó por la lista de Carrió, de Larreta, todo. Nadie lo conoce a Espert, ¿no? Espert es de los otros. Se abrazaban, sacaban video, cárcel o bala, todas las pelotudeces, esas que dicen como consigna porque después no saben cómo instrumentarlas. Bueno, pero ahora nadie lo conoce a Espert. Espert, cuando deben pensar que es el tío Lucas de la serie Merlina. Nadie lo conoce a Espert ahora. Así de canalla es todo. Porque si Bullrich es la ministra de Seguridad, lo menos que puede hacer es estar informada. ¿Y ella no estaba informada de que había habido una sentencia para la socia de Fred Machado? ¿Y no trató de alguna manera de reforzar la custodia o de discutir o de levantar la mano para decir, che, acá hay un narco que está solito a 30 minutos del Atlántico, mirá si se nos escapa, mirá si viene alguien y lo mata, qué escándalo sería, ¿por qué tenemos un narco acá? Ella no levantó la voz para decir que ahí había un narco con pedido de extradición de los Estados Unidos. Ella también fue parte del complot de silencio, el mismo complot de silencio que por millones de razones durante 4 años, desde la Corte Suprema, lo mantuvo a Fred Machado en su casa, con la tobillera electrónica custodiado por la mamá. Ella también es parte del complot de silencio, pero claro, cuando el escándalo se arma, primero le echan la culpa a Grabois, a Kirchnerismo, a Martín Soria, a todos, le echan la culpa a todos, y después dicen, no, Espert estaba en la lista de Larreta. Para mitad del año que viene, hacia agosto, la inflación en la Argentina habrá desaparecido, siendo que la inflación es el impuesto más regresivo y más violento que ha creado la corporación política, y para mitad del año que viene va a ser historia. Bueno, de los creadores del dólar va a llegar a 600, pero voy a comprar cuando esté a 1000. De los creadores de tantas frases y tantas predicciones equivocadas en la economía, por si no lo recuerdan, es el presidente Javier Milei, que ayer habló en un acto en Mar del Plata, en la inauguración de una fábrica que va a exportar papas congeladas. Debe ser una de las pocas fábricas que se están inaugurando en la Argentina. Papas congeladas como las que produce McCain, que es el otro gran consorcio
de papas congeladas ahí en la zona de Balcarce. Se cultiva mucha papa, esa papa tiene la condición ideal para hacer la papa que va para los restaurantes de comida rápida, para hacer papas fritas, y no solo está McCain, sino que ahora abrió otra empresa americana. Bueno, pero ¿cuántas veces Milei dijo a mitad del año que viene la inflación va a ser historia? Yo recuerdo, por ejemplo, una conferencia de prensa del vocero ya públicamente adjetivado como mentiroso, Manuel Adorni, diciendo, bueno, ya están dadas las condiciones para que la inflación sea una cosa del pasado. Los títulos de hoy de los diarios dicen que la inflación en Ciudad de Buenos Aires volvió a subir y seguramente va a subir la inflación nacional. Y la biblioteca de Milei, esta biblioteca de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario y que solamente depende del déficit fiscal y que si no tenemos déficit fiscal y no imprimimos moneda no va a haber inflación. Bueno, todo eso no estaría sucediendo. Y ya son varias veces. Yo digo, algún día me voy a tomar el trabajo de recopilar con fecha cuántas veces dijo Milei que la inflación va a ser cosa del pasado. Siempre lo pone 6 meses adelante. A mediados del año pasado, o sea, ahora, a mediados del año que viene, serán 8 meses adelante. Siempre 6 meses adelante pone otra vez la zanahoria delante del burro y dice la inflación va a ser cosa del pasado, la inflación va a ser cosa del pasado, cuando en verdad hay que decir que hay una bruta recesión, una bruta caída de la economía que se va a terminar consolidando. Para que haya técnicamente recesión tienen que ser 3 trimestres de caída de la actividad económica, ya van 2, y seguramente el tercero nada indica que la actividad económica vaya a repuntar. Después de la caída de esos 3 trimestres, la Argentina va a estar en recesión. O sea, hay recesión y sin embargo la inflación no solo está estancada en un núcleo duro que en cualquier país del mundo sería un papelón, que es un 2%, sino que además desde ese núcleo del 2% poquito a poquito está subiendo. Ese es el problema en el cual uno dice, bueno, y si es tan fácil, si era tan fácil de abatir la inflación con una sola biblioteca, ¿por qué está en una situación inédita para un país? Hace una semana está nuestro ministro de Economía, el de la Argentina, está acampando en Washington pidiendo plata, pasando la gorra, si todo va tan bien y si solamente era cuestión de dejar de emitir moneda y hacer un recorte drástico de las partidas presupuestarias a los jubilados, a los discapacitados, a las provincias, a todo el mundo. Algo falló en el diagnóstico y este es el verdadero problema. Milei gana las elecciones con una biblioteca y un plan. La biblioteca no alcanzó y el plan no funcionó. Y ahora lo que está haciendo es poner parches y yendo a pasar la gorra para conseguir plata para pagar el incendio. No hay nada más que esto. Aquella fábula de que el rey está desnudo. Bueno, uno puede decir que el famoso plan de la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Ese plan se acabó, está desnudo. Mandaron a todos los matones pagos, porque estos traen matones pagos, no tienen ningún militante, todos pagos, y eran todos de la hinchada de Alvarado, pero súper drogados. Sí, nos agredieron, súper drogados, violentos, pasaron por el medio empujando a gente mayor y se fueron a refugiar atrás de la prefectura, porque así son. Era una banda de matones, una banda de mercenarios. Seguro, ¿sabes qué? Vinieron a apoyar a los narcos. Apoyaron a los narcos, seguro que les pagaron, primero que les pagan con una bolsa. Eran una banda de 15, 20 patobicas, todos narcos. Bueno, ese es el relato de una mujer ayer en el acto de Mar del Plata. Milei pudo tocar la peatonal, agarró un megáfono, se subió a una camioneta, hizo un discurso breve de campaña, enfervorizado, y después se tuvo que ir porque la situación estaba picante. Mar del Plata es un lugar donde Milei ganó en las elecciones del 2023 y donde Montenegro y la Libertad Avanza, aliados, volvieron a ganar pese a que tiene una crisis, uno puede decir una crisis productiva perfecta. El turismo está para atrás, la pesca está para atrás, las textiles están para atrás. Ayer se inauguró una fábrica, pero todo lo demás está para atrás y es una de las ciudades con mayor desempleo de la Argentina. Sin embargo, ahí ganó Javier Milei ahora en las elecciones en la provincia. Es una de las pocas circunscripciones donde ganó Milei. Pero también hay que decir que había gente con bronca ayer y lo tuvieron que proteger al presidente. Esta vez las fuerzas federales tuvieron que ponerse para que Milei pudiera tocar una calle, pudiera agarrar el megáfono, hacer un breve discurso, y cuando vieron que se empezaba a poner la cosa espesa, tuvo que hablar una especie de corralito de calles, ¿sí? Y después se tuvo que ir. ¿Qué les quiero decir? Frente a lo que pasó en Tierra del Fuego, frente a lo que pasó
en Santa Fe Capital. Milei esta vez no tuvo que postergar, no tuvo que levantar la caminata, se tuvo que subir una camioneta, hizo un discurso en un megáfono y se fue. Y eso que es en una ciudad partidaria. Así está planteada hoy por hoy la campaña electoral, pero este no es el único problema que tiene el gobierno en la campaña electoral. Hay muchos que pasan horas y horas recitando y achacándole a nuestra gestión que la gente no llega a fin de mes, cuando nosotros sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y hoy hay 6 millones de argentinos que antes no comían y ahora sí comen. Bueno, incomprobable. En verdad, el contraste es que es raro que caiga el consumo y baje la pobreza. Algunos economistas que se han tomado el trabajo de averiguar qué es lo que pasa dicen que hubo una especie de truco estadístico en un momento, ahí a fines del 2023, cuando empezaron a considerar y a tomar y a computar de otra manera la tarjeta alimentar, ¿sí?, en los sectores más pobres, y a partir de ahí eso empezó, y hay que reconocer que Milei hizo aumentos en la tarjeta alimentaria, en la UH, por encima de la inflación, y con eso solamente consideran que salieron, lo que dice Milei, no sé, 10, 12 millones de personas de la pobreza. Pero cualquiera que viva en este país sabe que esto es un truco estadístico, que lo podrá repetir y presentar por el mundo, pero lo del poder adquisitivo en dólares es un chiste, porque las cosas aumentaron en dólares, hubo inflación en dólares, sí, mejoró el poder adquisitivo en dólares con un dólar pisado. Esto solamente le sirve al 5% de la población más rico de la Argentina, que se pueden ir de vacaciones afuera y se van barato, y poco más, porque la inflación en dólares que hubo en la Argentina es paralela a la caída del dólar. Entonces cualquiera sabe que el poder adquisitivo en la era Milei bajó, no subió. Y esto se manifiesta en la recesión, en la caída del consumo. Una cosa es la recesión económica global, o sea, vamos camino a 3 meses de caída de la actividad económica, y otra cosa es la caída del consumo. Uno puede pensar que es lo mismo, no, porque hay actividades productivas que pueden tener muy buena performance. La exportación del campo, la exportación de minería, la exportación de gas y petróleo tienen muy buena performance y compensan la caída de otra. Pero cuando uno separa las actividades económicas, ve que las 3 principales actividades dadoras de empleo y que generan consumo, el comercio, la industria y la construcción, vienen en caídas históricas. Entonces, esas 3 actividades, que son las 3 actividades que nutren el mercado interno y que dan trabajo y que luego generan consumo, están en caídas históricas. Por eso es incompatible esta idea de decir, no, sacamos a tantos millones de la pobreza. ¿Y cómo sacaste tanta gente de la pobreza? Pero mientras tanto, las 3 principales actividades que generan empleo están para atrás y sobre todo el consumo está para atrás. Hay algo que nos cierra. Hay algo que nos cierra en uno y otro dato estadístico. Algún día nos enteraremos o no importa. Pero cuando uno mira y no se queda con la consigna repetida hasta el hartazgo del presidente, dice, bueno, hermano, a vos te dará eso en el Excel, pero en la realidad, si las 3 principales actividades que dan empleo están para atrás y el consumo está para atrás, las cosas no están perfectas, ¿eh? Y vine porque no queríamos darle una bienvenida como se merece al repugnante de presidente que tenemos, porque es perverso y es cruel. Sabe que los jubilados que están mal, que las personas con discapacidad también, que todo el pueblo argentino lo está pasando muy, muy mal y sin embargo hace un recital en Movistar Arena riéndose de todo. Otra jubilada, en este caso, ayer en Mar del Plata, y un poco sintetiza lo que está diciendo la oposición, pero también el impacto que generó el contraste, ¿no? Enseguida les voy a leer el detalle de una nota que publica el diario inglés The Guardian. Claro, es cierto, para Milei es un diario woke, progre, socialista, comunista. Bueno, pero el diario The Guardian escribe una nota con mucho intertexto del rock, con letras de rock, diciendo que, dice en la bajada, dice, Milei quería conseguir satisfacción, ¿no? Parafraseando la canción de los Rolling Stones a propósito del recital en el Movistar Arena. La imagen fue verdaderamente impactante, ¿no? Es decir, bueno, los ministros de Economía de la Argentina y todo su equipo están en Washington pasando la gorra desesperados diciendo, por favor, denos plata porque si no nos vuela la macro por el aire, vamos al default, tenemos que devaluar, por favor, denos plata.
Y Milei canta en el Movistar Arena como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Esta metáfora, esta comparación, esta desmesura, si se quiere, es lo que generó en algunos diarios del mundo crónicas desopilantes, diciendo, ¿de qué baila? ¿Qué canta este hombre? Está en la cubierta del Titanic, pidiendo desesperadamente ayuda, porque ya ni siquiera le puede pedir ayuda al Fondo Monetario, que donde van los países desesperados le han pedido ayuda al Fondo Monetario. Nosotros ya cancelamos la posibilidad de ir a mangar al Fondo Monetario y se va a arrodillar ante Donald Trump a decirle, por favor, dame plata, que si no me vuela todo por los aires. Este es el economista que iba a tener el premio Nobel de Economía. Estas cosas se preguntan los diarios que vieron el recital de Movistar Arena, diciendo, este señor está bien. Bueno, después empiezan a aparecer otras voces y dicen, ¿quién garpó el recital en el Movistar Arena que calculan en $650.000? ¿Quién puso esa plata? Se pagó, yo supuse que eso se pagaba con los gastos del partido, o sea, la plata que recibe el partido La Libertad Avanza para hacer campaña. ¿Es así? ¿Alcanzó? ¿O esa plata salió del otro lado? Por supuesto, ya hay pedido de informe, lo habitual. La política hace sus demandas y va a haber pedido de informe para todo esto. Pero la imagen de Milei cantando como si estuviera en el mejor de los mundos, como si más que un presidente fuera un rockstar y un influencer, frente a lo que pasa en la economía real, fue motivo de asombro en varios diarios del mundo.